Cambio de faros antiniebla en Mazda CX-30. Suena a tarea de 5 minutos, hasta que te das cuenta de que hay dos coches distintos bajo el mismo nombre. En uno, cambias una bombilla y listo. En otro, el antiniebla es un módulo LED sellado. Y, si intentas forzarlo como si fuera una bombilla, lo único que vas a cambiar es tu estado de ánimo. Y lo peor es que el error no se nota al instante. Se nota días después, cuando aparece condensación, cuando vibra el faro en los baches, o cuando el conector empieza a fallar por humedad. La mayoría llega aquí por una de 3 razones. Primera, el antiniebla dejó de encender y el resto del coche está perfecto. Segunda, parpadea, como si hiciera falso contacto. Tercera, ves agua o vaho dentro, y te preguntas si eso es normal. Y aquí viene el matiz que complica todo. El antiniebla no es solo una luz, es una pieza expuesta a golpes de gravilla, a agua a presión, a sal, a cambios de temperatura, y además está montada en una zona donde cualquier clip mal puesto se convierte en una vibración constante. Antes de tocar un solo tornillo, hay una pregunta que te ahorra dinero. ¿Tu CX-30 lleva bombilla reemplazable o módulo LED? No hace falta ser mecánico para orientarte. Si al mirar por detrás de la antiniebla ves una tapa redonda o un portabombillas que gira y sale, suele ser bombilla. Si lo que ves es un cuerpo más cerrado, con disipador o carcasa integrada, y un conector que entra directo al conjunto sin tapa de servicio, suele ser módulo. A veces ni siquiera lo ves bien desde fuera, porque el acceso está tapado por el paso de rueda. Por eso el diagnóstico realista es este. Primero confirmas el tipo por acceso, por referencia o por el propio faro, y solo después compras. Y aquí es donde mucha gente se equivoca. Seguro que es H11, compro cualquiera. Puede que sí, puede que no. Incluso cuando la base coincide, hay diferencias de longitud, de posición del filamento, de patrón de luz y de compatibilidad con el conector. Y si te vas a LED genérico, porque alumbra más, puedes acabar con un haz mal formado, reflejos raros en lluvia, o, directamente, con una antiniebla que no cumple normativa. No voy a decirte qué referencia exacta comprar porque depende de año, mercado y versión. Y lo correcto es verificar por VIN o por la pieza que sacas. Lo que sí puedo decirte es cómo evitar el error típico. No compres hasta saber si cambias bombilla o conjunto. Ahora, herramientas. No necesitas un taller, pero sí necesitas paciencia y 2 o 3 cosas que marcan la diferencia. Una palanca de plástico para grapas, porque con destornillador metálico es muy fácil morder el plástico y dejarlo marcado. Guantes, sobre todo si hay bombilla halógena, porque tocar el vidrio con los dedos acorta la vida. Algún repuesto de clips o grapas del paso de rueda, porque aunque seas cuidadoso, alguna puede estar fatigada. Y algo que casi nadie prepara. Una linterna decente. En esa zona, sin luz, todo parece a presión. Y ahí es cuando se rompen pestañas. Seguridad básica. Si has usado el coche, deja que se enfríe. La zona del paragolpes y el antiniebla no quema como un escape, pero una bombilla halógena sí puede estar muy caliente. Y si vas a desconectar conectores, mejor con el contacto apagado. No hace falta dramatizar con la batería en todos los casos, pero si te sientes más tranquilo o vas a manipular más de la cuenta, desconectar. El negativo evita sustos y evita que el coche registre algún fallo por conectar y desconectar con tensión. El acceso suele ser el punto donde se decide si el trabajo será limpio o una pelea. En el CX-30, lo más habitual es entrar por el paso de rueda, girando la dirección hacia el lado contrario al que trabajas para ganar espacio. Si vas a cambiar el antiniebla derecho, giras el volante a la izquierda. Si vas al izquierdo, giras a la derecha. Eso te abre el hueco para apartar el revestimiento interior del paso de rueda. Y aquí va el primer consejo que evita roturas. No intentes arrancar el revestimiento como si fuera una alfombra. Está sujeto por una combinación de tornillos y grapas. Algunas grapas tienen un pin central que se levanta primero y luego sale el cuerpo. Si tiras sin liberar el pin, la grapa se abre como una flor y se queda dentro, o peor, se lleva un trozo del plástico. Cuando empieces a quitar grapas, hazlo con método. No por orden de manual, sino por lógica. Quita las que realmente te dan acceso al borde que necesitas apartar. Muchas veces no hace falta desmontar todo el paso de rueda. Basta con liberar una sección y doblarla lo justo para meter la mano. Pero lo justo es literal. Si doblas demasiado, el plástico se marca, y luego queda una holgura que se traduce en ruido a velocidad o en una esquina que no asienta bien y deja pasar agua.
Una vez apartas el revestimiento, vas a ver la parte trasera de la antiniebla, o, según versión, el soporte. Antes de desconectar nada, mira el conector. La pestaña de bloqueo suele ser pequeña y está diseñada para soltarse presionando en un punto concreto. Si tiras del cable, lo que se suelta no es el conector. Se suelta el cable del terminal por dentro, y entonces sí que te metes en un problema. Lo correcto es presionar la pestaña, mover el conector con un pequeño vaivén y sacarlo recto. Si está duro, no es señal de tira más fuerte. Es señal de suciedad, de tensión en el cable o de que no estás presionando la pestaña correcta. Un poco de limpiador de contactos, si lo tienes, puede ayudar, pero sin empapar. Ahora viene el árbol de decisión real. Si tu antiniebla es de bombilla reemplazable, normalmente verás un portabombillas que se gira un cuarto de vuelta y sale. Antes de sacarlo, fíjate en la posición. Hay pestañas que obligan a una orientación concreta. Si lo montas forzado, puede quedar torcido y el haz de luz cambia. Sacas el portabombillas, retiras la bombilla y comparas con la nueva. Si es halógena, guantes o como mínimo no tocar el vidrio. Si la tocaste, límpiala con alcohol isopropílico y un paño que no suelte pelusa. No es superstición. La grasa de los dedos crea puntos calientes y acorta la vida. Si tu antiniebla es un módulo LED sellado, el proceso cambia. No hay bombilla que sacar. Se sustituye el conjunto o el módulo según diseño, y aquí el error típico es intentar abrir algo que no está pensado para abrirse. Si ves tornillos que fijan el antiniebla al paragolpes o a un soporte, eso sí, pero si ves una carcasa sellada, no la fuerces. Lo que haces es soltar el conjunto del soporte. A veces son tornillos. A veces una combinación de tornillos y pestañas. Y aquí conviene sostener el faro con la mano mientras sueltas el último punto. Porque si cae, no solo se raya. Puede romper una orejeta de montaje. Y una orejeta rota es el origen clásico de vibraciones. En este punto, mucha gente se confía. Ya está fuera. Pongo el nuevo y listo. Pero el detalle que separa un cambio correcto de uno problemático es el sellado y el asiento. Mira la junta, el borde, el alojamiento. Si hay barro, arena o restos de hojas, límpialo. Si hay una junta de goma, revisa que no esté pellizcada, cortada o fuera de su canal. Si montas con suciedad, la junta no asienta y el agua encuentra camino. Y el agua no siempre entra como un charco visible. A veces entra como humedad que, con los cambios de temperatura, se convierte en condensación persistente. Si encontraste agua dentro del faro viejo, no lo ignores. Puede ser que el faro esté fisurado, o que la junta estuviera mal, o que el conector tenga el sello dañado. Si vas a montar uno nuevo sin corregir la causa, el nuevo puede acabar igual. Revisa el conector. Muchos llevan un pequeño anillo o goma que sella. Si está cuarteado o falta, ahí tienes el culpable. Y si el conector está sulfatado, con verdino blanco, límpialo con cuidado. La sulfatación aumenta resistencia, genera calor y puede provocar fallos intermitentes que parecen misteriosos. Vamos con el montaje. Si es bombilla, insertas la nueva en el portabombillas sin forzar, respetando las guías. Luego vuelves a colocar el conjunto girando hasta que quede firme. Firme no significa apretado como si fuera una tapa de motor. Significa que llegó a su tope y no hay holgura. Si es módulo o faro completo, lo presentas en su sitio y alineas primero las guías o tetones y después atornillas. Si notas que un tornillo entra cruzado, para. Un tornillo cruzado en plástico no se arregla apretando. Se come la rosca y luego no hay manera de que quede firme. Aprieta a mano con sensibilidad. Si usas carraca, que sea con cuidado. El objetivo es que quede asentado, no que el plástico sufra. Antes de cerrar el paso de rueda, haz una prueba rápida. Conecta el conector, enciende el coche o al menos el contacto según el sistema, y activa antinieblas. Si no enciende, no sigas montando, a ver si luego. Revisa lo básico. Conector bien puesto, pestaña bloqueada, polaridad si aplica en algún tipo de LED aftermarket, y que realmente estás activando el antiniebla y no solo las luces de posición. Si parpadea, sospecha de conector flojo o sulfatado. Si enciende pero se apaga al mover el cable, ahí tienes un falso contacto. Y ahora sí, cierras. Pero cerrar también tiene truco. El revestimiento del paso de rueda debe volver a su posición natural, sin tensión. Si lo dejas tirante, con el tiempo se deforma y aparecen huecos. Coloca primero el borde en su canal y luego grapas. Si una grapa no entra, no la martilles. Probablemente el agujero no está alineado. Alinea, presiona y entonces sí. Si rompiste alguna, cámbiala. Es barato comparado con el ruido y la vibración que te puede dar después. Hay un tema que casi nadie menciona: la alineación.
Los antinieblas no se ajustan como un faro principal en muchos coches, pero sí pueden quedar ligeramente descentrados si el conjunto no asienta o si una orejeta está dañada. ¿Cómo lo notas? En una pared, a poca distancia, el haz debería ser simétrico entre izquierda y derecha, y no debería apuntar raro hacia arriba. Si uno mira al cielo y el otro no, algo está mal montado o el soporte está tocado. Y aunque el antiniebla no sea para iluminar lejos, un haz mal colocado puede deslumbrar en ciertas condiciones o simplemente no servir cuando lo necesitas. Volvamos a la pregunta que te trajo aquí. ¿Por qué un cambio aparentemente simple se complica? Porque el antiniebla vive en la zona más castigada del coche, y porque el CX30 puede llevar soluciones distintas según versión. Si te saltas el paso de confirmar el tipo, compras mal. Si te saltas el paso de revisar junta y asiento, aparece humedad. Si te saltas el paso de tratar bien las grapas, aparece vibración y ruido. Y si te saltas la prueba antes de cerrar, te toca desmontar 2 veces. Hablemos un momento de opciones de pieza, sin venderte nada. OEM suele encajar perfecto, con patrón de luz y sellado pensados para el coche. Un equivalente homologado puede funcionar bien si es de marca seria y está diseñado para ese modelo. Lo que suele salir mal es el universal que promete mucho. ¿Puede encajar? Sí, pero el patrón de luz puede ser peor. El conector puede quedar forzado y el sellado puede no ser igual. Y en antinieblas, el sellado es medio trabajo. Si decides cambiar a LED donde antes había halógeno, además de la legalidad, piensa en el calor y en el espacio. Algunos LED llevan disipadores o ventiladores que chocan con tapas o quedan expuestos a agua. Si queda expuesto, la vida útil cae y el fallo vuelve. Caso límite: tornillos agarrotados. Si un tornillo no sale, no lo redondees. Un poco de afloja todo, paciencia y herramienta que encaje bien. Si lo redondeas, el trabajo se convierte en extracción, y ahí sí que se complica. Otro caso: clip roto en el paragolpes o en el soporte de la antiniebla. Si el faro queda sujeto, más o menos, ese más o menos se convierte en vibración. Y la vibración, con el tiempo, rompe lo que quedaba sano. Si ves una orejeta rota, valora reparar bien o sustituir el soporte. No es dramatismo, es evitar que el problema vuelva. Y el último chequeo, el que te deja tranquilo. Enciendes antinieblas, miras que ambos funcionen, que no haya parpadeo, que el conector quede bloqueado, que el faro no tenga juego. Con la mano, que el paso de rueda esté bien asentado y que no haya grapas a medias. Si puedes, después de un lavado o de lluvia, revisa al día siguiente si aparece condensación. Una ligera neblina que desaparece rápido puede pasar en algunas ópticas, pero si se queda, si hay gotas o si va a más, algo no está sellando. Si en algún punto te encuentras con un conector quemado, cables pelados o un fallo que vuelve incluso con pieza nueva, ahí sí conviene parar y buscar ayuda profesional. No por falta de habilidad, sino porque ya no es un cambio. Es un diagnóstico eléctrico o un problema de estanqueidad más profundo. Cuando se hace con calma, el cambio de faros antiniebla en Mazda CX-30 no es difícil. Lo difícil es resistir la tentación de hacerlo rápido y asumir que todos los CX-30 son iguales. Confirma tu tipo de antiniebla. Entra por el paso de rueda sin violencia. Trata los conectores con respeto. Revisa juntas y asientos. Prueba antes de cerrar y deja todo como estaba, sin tensiones. Así el antiniebla vuelve a funcionar. Pero sobre todo, vuelve a funcionar dentro de un mes, en la primera lluvia fuerte, cuando de verdad lo necesitas.